Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Así lo vivimos, un podcast del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana. Yo soy Olivia Cerón Tena, soy periodista feminista y va a ser un gusto para mí estar moderando esta conversación en la que vamos a estar platicando sobre feminismos, sobre distintos modelos de masculinidades y qué les ha ido pasando a los hombres frente a las demandas del movimiento feminista. Voy a platicar con Antonella, con Laura y con Lucía y les voy a pedir a cada una de ellas que se presenten. Antonella, empezamos contigo. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy Antonella Castillo, soy de Oaxaca, soy feminista desde los 14, estudio comunicación en la Universidad Iberoamericana y pertenezco a un colectivo que se llama No Más Embarazos Adolescentes en la costa de Oaxaca. Yo soy Laura Erika González Pizaña, soy abogada de profesión, feminista por convicción. Creo que el feminismo y sabernos feministas es una posición política. Empecé a trabajar con asesoría gratuita a mujeres víctimas de violencia y otras disidencias desde 2008, más o menos. Y actualmente estoy en el Comité de Género de aquí de la Ibero. Ay, muchas gracias, Laura. Y también está Lucía. Lucía, cuéntanos de ti. Bueno, yo soy Lucía Panqueva Macías, soy de Guanajuato, estudio Ciencias Políticas y Administración Pública aquí en la Ibero y desde hace más o menos unos 6-7 años colaboro con distintas asociaciones feministas en mi estado, como Las Libres, en el tema del desechamiento de la sentencia de Roe v. Wade. Bueno, pues esta mesa lleva por título El papel del hombre en el feminismo y yo voy a empezar ahorita con una provocación. Voy a hacerle preguntas al título mismo de la mesa. Pero antes solo quiero arrancar con unas palabras de Bell Hooks, que como saben ella sostiene que el feminismo es para todos, ¿no? Para todes, no solo es para beneficio de las mujeres, sino para beneficio de toda la sociedad, pero tiene una reflexión que nos va a servir mucho, yo creo, que es sobre la masculinidad hegemónica y su relación con el concepto de dominación. Hooks escribió que, y lo voy a decir textual, la masculinidad patriarcal enseña a los hombres que su conciencia de sí mismos y su identidad, su razón de ser, reside en su capacidad para dominar a otros y a otras. Y luego Hooks dice más adelante, para cambiar esto, los hombres deben criticar, desafiar la dominación masculina sobre el planeta, sobre los hombres con menos poder, sobre mujeres, niñas y niños. Me parece esta reflexión de Bell Hooks más que apropiada para esta mesa, pero también para estos tiempos que estamos viviendo tan convulsos, yo diría también que tan crueles, que se están viviendo en todo el mundo, porque detrás de varias de las situaciones que estamos viendo actualmente, ¿no? Lo que está pasando en Gaza, la guerra, invasiones, devastación del planeta, racismo y también la violencia en contra de las mujeres, me parece a mí que está este afán de dominar al otro, a la otra, ¿no? Este afán de dominación masculina del que habla Bell Hooks. Así que, bueno, quería como comenzar planteándoles esta reflexión y bueno, también con un llamado a la imaginación, ¿no? A que podamos imaginar otras masculinidades posibles que a lo mejor se puedan ir alejando de esto y que eso sirva para que tengamos relaciones más igualitarias, más respetuosas y también más pacíficas, ¿no? En el mundo. Bueno, no sé si tengan algún comentario sobre esto para ahorita ya pasar de lleno a los puntos que tengo preparados para que vayamos conversando. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? Pues a mí lo que me gustaría, y retomando lo que compartías del título, hablar de el hombre y el feminismo, me parece hablarlo en singular. Uh-huh. ¿Por qué? Porque así como hablamos, y Alda Facio lo retoma en varios de sus textos, hablamos de los feminismos porque cada persona, cada mujer que pertenecemos al movimiento, tenemos una postura. No siempre estamos de acuerdo, no siempre podemos tener las mismas reflexiones, pero eso es lo rico de los feminismos, ¿no? Claro. Que a veces se contrapuntean y de igual manera creo que podríamos hablar de los hombres, como esta pancarta amplia de diversas posturas, maneras, construcciones y épocas en las que se fueron construyendo sus masculinidades y en las que aprendieron a ser hombres, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Justo me das pie para
para esta cuestión que quiero plantearles, porque yo quería interrogar al título de la mesa, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Podemos hablar de que los hombres han tenido o tienen un papel en el movimiento feminista? O quizá más bien nos convendría analizar cuáles son las posiciones de los varones o de las distintas masculinidades, también en plural, como bien dices, porque son diversas, tampoco todos los hombres son iguales, ¿no? Respecto a los avances del feminismo. No sé qué notan ustedes en sus entornos, qué está pasando actualmente con los hombres, con las distintas masculinidades, y si creen que este cambio de ángulo puede ser como más fructífero. Antonella, ¿qué opinas? Pues yo creo que en mi entorno, que quizás es un entorno privilegiado y de un nivel socioeconómico bien posicionado, creo que los hombres que están, los hombres están dispuestos como a hacer un cambio, ¿sabes? Ajá. Pero creo que estoy hablando desde una situación muy privilegiada, ¿sabes? Donde los hombres tienen la posibilidad de ir a terapia, donde en sus casas no es la misma situación que vemos en un pueblo en Chiapas de usos y costumbres, ¿no? Y creo que como que esta nueva generación, por lo menos los hombres con los que yo me relaciono, donde su mamá y su papá representan lo mismo en su casa, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que es como un esfuerzo que se va haciendo, o sea, el día a día, y obviamente estoy generalizando, pero pues igual estoy hablando de un sector muy reducido, ¿sabes? Lucia, ¿tú qué opinas de esto que planteaba yo hace un momento? Yo, primero me quiero regresar un poco a hacer una revisión histórica, porque sí ha habido hombres que hablan de derechos de las mujeres. No quiero hablar como de que hablan de feminismos, porque no, o sea, los estudios feministas empezaron a acuñar ya en el siglo XX, tal. Entonces, bueno, ya se empezaron a nombrar así. Entonces, pues quiero como un poco hablar de Poulain de la Barre, que pues él habla de que la razón elimina la desigualdad, y eso es también de lo que habla Simone de Beauvoir en el segundo sexo. Y tenemos también, John Stuart Mill, pero luego Mill resultó ahí un poco contradictorio luego. Entonces me gustaría retomar a Qasim Amin, que en 1899 escribe la liberación de la mujer, y es sobre todo... en 1899. Sí, y es sobre todo en el tema del Islam, que a mí se me hace súper interesante, ¿no? O sea, que dice que no hay nada en el Islam que justifique el trato desigual. Entonces sí ha habido hombres que hablan de los derechos de las mujeres, y también cuando en los 90s en Estados Unidos ya se empieza como a crear esta institucionalización, por llamarla de alguna manera, de los estudios feministas, se cuestiona esto, ¿no? ¿El feminismo debe incluir o no a los hombres? Uh-huh. Los feminismos, me cuesta todavía, estoy tratando, pero me cuesta todavía un poquito. Y justamente como que se plantea a los hombres como grandes desconocidos, y se plantean las diferentes masculinidades, ¿no? Porque no hay una sola forma de ser hombre. Claro, claro. ¿Y tú qué opinas, Laura? ¿Qué te ha tocado ver, observar? Bueno, también retomar esto que tú planteabas, creo que está bueno, de los feminismos deben o no incluir a los hombres, pero también, ¿qué opinas de cómo se han ido posicionando los hombres desde sus distintas masculinidades frente al movimiento feminista y sus avances? O sea, yo creo que muchos de ellos se han incomodado. Uh-huh. Y en el momento en el que surge la incomodidad es cuando pueden tomar una postura, ¿no? Y también hablando desde mi experiencia, al final el día de hoy soy feminista gracias a que hubo hombres en mi familia que a través de su historia de vida establecieron patrones que afectaron a muchas mujeres de mi familia. Y esos patrones, bien a bien, me llevaron hoy a tomar una postura en contra de cualquier forma de violencia, y empezar por casa es más complejo de lo que parece, ¿no? Sí, claro. Enfrentarte y ser la oveja porque feminista. Uno normaliza, porque lo que tienes en tu familia es lo que normalizas. Entonces, a veces toca picar piedra también dentro de casa, ¿no? Claro. Y pues mi papá es policía de aquí de la Ciudad de México. Esas instituciones que todavía son súper arraigadas, ¿no? Mi abuelo también policía, o sea, de la Ciudad de México, le tocó el halconazo. Mi papá también, con esta fuerte tradición
súper masculinizada de los hombres no se enferman, los hombres son proveedores. Esta reproducción pues lleva a que las mujeres en mi familia se quedaron excluidas en los espacios privados y yo soy la única abogada y la única mujer en mi familia. La que fue al espacio público. La que fue al espacio público, la que se inconforma, la que pelea, la que incomoda en las fiestas. Entonces sí creo que todas las personas tienen un papel la que fundamental. Dice, no, que se pare mi primo. Que se pare su plato a la no, cocina. la que dice, no, abuela, no hay problema, mi marido tiene manos, Sí. él se puede servir, ¿no? Pero sí creo que el día de hoy no hubiera podido llegar a tener estos avances si no hubiera cuestionado mi propio entorno y reconocer también el conflicto interno que llevó, por ejemplo, a mi padre el decir, quiero que mi hija tenga una relación distinta a la que yo tengo con su madre. Claro. Y a mi mamá de enfrentar todas estas barreras y retos para decir, no importa que sea mujer, tiene que estudiar algo. Entonces creo que el excluir a las personas no nos lleva a ningún lado. Y excluirlas no nos ha llevado históricamente a ningún lugar. Y si excluyéramos a los hombres dentro de de la defensa de los derechos humanos, también sería un grave error, porque estaríamos reproduciendo exclusiones como las que hicieron con las mujeres y con otros grupos racializados, ¿no? Claro. También, y no sé si a ustedes les ha tocado observarlo, pero hay como un consenso entre especialistas en temas de género y de masculinidad, de que la masculinidad vive un momento de crisis. No sé cómo lo perciban ustedes. Antonella, ¿tú lo ves? ¿Lo observas? Sí, yo creo que justo este concepto de la masculinidad frágil y hacer todo lo contrario a tener una masculinidad frágil también está perdiendo como ciertos puntos que a mí me parecen importantes. Por ejemplo, como confundir la masculinidad con ser caballeroso, ¿sabes? Y entonces poner como, bueno, es que como quieren igualdad y equidad, entonces no le abro la puerta o no camino detrás de ella o no la cuido o no estoy con ella, ¿sabes? Porque siento que a final de cuentas, más allá del sistema heteropatriarcal en el que fuimos criadas, tanto nosotras como ellos, como ellas, lo importante está en como poder discernir, ¿sabes? Como poder decir que ciertas cosas son completamente diferentes a otras cosas, ¿sabes? Como que la masculinidad de un hombre no tendría que verse afectada por no seguir en este sistema heteropatriarcal, ¿sabes? Por romper con el machismo. Sí, claro, por romper con el machismo, porque la masculinidad y el machismo no son las mismas cosas, claro. ¿Sabes? En el grupo de hombres, digamos, estoy haciendo una división así muy simplista, pero para que podamos como avanzar en la conversación, que están inconformes, incómodos, hay como un sentido de revancha, como de sentir que el feminismo les ha arrebatado algo o les ha quitado fuerza o los ha puesto en una posición de debilidad. Y esto ha llevado al surgimiento de una serie de modelos masculinos que se propagan, como decíamos, en el mundo digital, con llamados muy potentes a reivindicar la dominación, ¿no? Que es lo que hablábamos un poquito al principio, y con mensajes pues claramente antifeministas y violentos. Claro. Yo lo que vería sería dos posturas muy claras. Hay más, claro está, pero dentro del estudio de las masculinidades no hay que olvidar que el estudio de las masculinidades surge de los estudios de género, surge del movimiento feminista, surge de cuestionar cuál es el papel de las personas en la construcción de la opresión en contra de otros grupos y de la construcción de la otredad de las mujeres, ¿no? Entonces, por un lado tenemos aquellos que dentro de su inquietud, de su reconocimiento de las violencias que se han ejercido históricamente en contra de las mujeres, toman parte activa para reflexionar sobre los actos violentos y cambian la manera en la que fueron educados, construidos. Y hay otra que ejerce una fuerte resistencia que en algunos estudios les llaman movimientos por la defensa de los derechos de los hombres, que lo que buscan es regresar al status quo donde la mujer no éramos sujetas de derecho, donde no teníamos derecho al voto, donde estábamos confinadas a los espacios privados. Entonces, creo que esta polarización también tiene sus agentes de colaboración. Quiere decir, aquellos hombres
por así decirlo, indecisos, en los que no quieren tomar una postura y es más fácil dejarse llevar con la corriente. Bueno, no sé, es todo un mundo ahí, la manósfera, machósfera o andrósfera, como también le llaman, donde también incluso hay una, pues como un culto al cuerpo, ¿no? Como el cuerpo ejercitado, el hombre fuerte que se levanta temprano y que va por el éxito y que nada lo detiene. Uf, o sea, yo no sé ustedes cómo se sientan frente a eso, pero para mí es muy choqueante, es muy, muy choqueante, sobre todo porque como decíamos, ¿no? Sentíamos que con todo hay muchos obstáculos y todavía muchísimo camino por avanzar, porque el patriarcado sigue ahí, es un sistema que sigue sosteniendo todas las relaciones, ¿no? Y todas las cosas que suceden en el mundo, pero sentíamos que íbamos como en una senda y de repente, ¿no? Como que, ¡pum!, apareció esto y no sé, a mí me parece muy choqueante. A veces honestamente me asusta un poco, no lo sé. Quisiera que habláramos de cómo nos sentimos frente a eso, porque nos toca también pensar nosotras cómo nos posicionamos, ¿no?, ante esto que está sucediendo. Creo que lo que más me ha afectado del machismo y de la masculinidad dominante es esta parte de no te creo. Sí. O de, ay, seguro te lo inventaste porque tal, porque está guapo y porque querías atención, o no sé, es un ejemplo, no sé, como cosas así creo que han sido las que más me han afectado. Si yo le decía a mi mamá, es que para mí ir a marchar el 8 de marzo es muy importante porque ahí son miles de voces que me gritan, yo sí te creo. O sea, claro, esas voces validada, ¿no? Son como para mí, bueno, yo las siento como para mí, ¿no? Porque son como todas esas cosas que me negaron hombres, sobre todo de, no, yo no fui, o yo no te creo, creo que te lo estás inventando, creo que lo estás magnificando. Pero también el yo no te creo, creo que me ha empoderado en parte para decir, es que yo sí les voy a creer, ¿no? Sí. O sea, como que también construye tu identidad como feminista con base en estas estructuras dominantes, porque las ves tanto que no quieres que se repliquen. Claro. Sí, luego, no sé, yo también luego me quedo pensando, nos toca a nosotras seguir intentando cambiar estas mentalidades. Es bien difícil y es bien frustrante y da mucha impotencia y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Yo recuerdo que pasé de una rabia de querer que todo mundo cambiara y tratar de ir corrigiendo. Eso no se dice porque estás afectando a otro, ¿no? Uh-huh. No le puedes ir diciendo maricón, joto a todas las personas que no piensan como tú, ¿no? Uh-huh. Pensando particularmente en los hombres a mi alrededor. Y después pasar a vamos a hacerlo de otra manera. O sea, ya vi que de esa manera no me funcionó. Sí, el choque, la confrontación no me funcionó, pues ahora encontrar otras maneras para conversarlo. Y desde mi experiencia personal, sí he visto cambios y evoluciones, ¿no? Y si mi padre, que tiene 62 años, que es policía de la Ciudad de México, que solo terminó la primaria, que viene de Michoacán, pudo cambiar su comportamiento, su pensamiento y hoy decir, hija, te voy a acompañar a denunciar a una niña que iba cruzando por la calle y el novio la llevaba del brazo jaloneando. Si un señor así pudo cambiar, claro, ¿qué no nos espera a quienes tenemos un pensamiento distinto, ¿no? Entonces, creo que también hoy podemos hablar de las transformaciones desde el amor. El feminismo es para todos, ¿no? O sea, el feminismo no está en contra de los hombres y parece que por más que se dice, se repite y todo, o sea, el feminismo busca una manera más igualitaria de relacionarnos, ¿no? Eso es lo que en el fondo busca, por resumir. Y no queremos estar en contra de ellos, nos queremos llevar bien, ¿no? O sea, es doloroso, pues también esta confrontación, este choque que nos acaba aparte haciendo sentir bastante impotentes y también, claro, o sea, detrás de esta inconformidad de la que estábamos hablando antes y de este sentido de revancha que hay hacia el feminismo de algunos hombres, ¿no? Que están siguiendo estas voces de la manósfera, la machosfera, etcétera. Lo que sí nos queda claro, a mí me va quedando claro y cada vez lo digo más en análisis también de especialistas, es que hay un vacío. O sea, frente a un discurso que les dijo, que les movió el tapete y les dijo, está mal lo que están haciendo, ¿no?
o los señaló como los perpetradores de muchas violencias, o los pusieron en un tendedero, o les hicieron un scratch, o lo que sea, ¿no? Que ocurrió en muchas universidades, y no solo en México, en muchas partes del mundo. De repente hubo como un vacío de, y ok, ahora, pero ¿qué hago? O sea, ¿a dónde voy? Lo estoy haciendo mal, pero lo estoy haciendo mal, ¿y qué hago? ¿Dónde me coloco? ¿Cuál es el espacio en el que puedo ir y hablar en un lugar seguro de lo que estoy sintiendo? De cómo cambio, de por qué lo que yo pensaba que está bien en el fondo está mal, ¿no? Y ese vacío lo están llenando estas voces, y creo que eso es lo peligroso, ¿no? Lo que a mí me parece como muy inquietante, ¿no? Sí. Y bueno, retomando un poco lo que han dicho, y ya para ir cerrando, y también volviendo a algo con lo que abría yo la mesa, ¿no? De que nos atrevamos a imaginar cómo queremos relacionarnos y cómo nos gustaría que fueran también los hombres, ¿no? Estas nuevas masculinidades que son posibles. No sé, retomo esta idea que tú decías de hombres que dicen, no es mi lucha, pero yo te apoyo, y yo la cuestionaría porque no sé, al menos a mí sí me gustaría, y empiezo yo si quieren, como que los hombres no sigan viendo esta lucha como algo que no es suyo. Sí, yo, imaginando, como que para concluir, creo que lo primero que me imagino es más hombres diciendo, sí te creo, lamento esto que pasaste. No a fuerzas, o sea, ¿cómo puedo ayudar para que te sientas mejor? O sea, porque eso es mucho más complejo que eso, ¿no? Pero saber que están ahí, que te creen, creo que eso es lo primero. Bueno, a mí me pasó, ha sido un proceso poco a poco con mis familiares y así. El patriarcado nos oprime a todes. No es algo exclusivo de las mujeres, que si bien se ve mucho más, también los hombres y las distintas masculinidades, justo como lo hablábamos, también son oprimidas por el patriarcado. Entonces, empezar desde ahí, reconocernos a todas, todos, todes como iguales y poder trabajar para que esa igualdad se traduzca en mejores políticas públicas para las mujeres que también beneficien a los hombres, en que se rompe el pacto dentro de instituciones mucho más grandes, que se empiece en la familia, pero que también haya dentro de instituciones más grandes, porque está lo de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, ¿no? Sí. Ay, perdón. Y de ahí creo que como con estos dos puntos ya sería un gran avance. Creo que empezaríamos a hablar más entre nosotros. Laura. Pues a mí me gustaría cerrar, o sea, como este imaginario con una frase de Rebeca Moreno. Cuando no hacemos una intervención activa contra los roles y estereotipos de género, contra el androcentrismo, el sexismo y la misoginia, de alguna forma los estamos reforzando. O sea, mi ideal en la vida, mi expectativa sería que no nos quedemos calladas, callados, callades ante actos que sabemos que le están afectando a otra persona. Entonces sí creo bastante en que el magis del que hablamos mucho aquí en la Ibero es no voltear la cabeza cuando estamos viendo una violencia. Sí, muy de acuerdo. ¿Algo que quieras decir ahora tú para cerrar, Antonella? Pues nada más, yo diría quieres imaginar tú. Yo diría que rapidísimo, como hay un diccionario de mexicanismos y recuerdo haberlo leído, y todas las palabras que tenían que ver con madre eran malas palabras, y las palabras que estaban relacionadas con el padre era uy, qué padre, ¿sabes? Y de la madre era chinga tu madre, ¿no? Entonces siento que también como erradicar este uso de relacionar a la madre, que es la primera mujer que tienes en tu vida, con algo malo, y entonces de ahí aprender como a, pues sí, a lo que, o sea, sí, a respetar a las mujeres que están en tu vida, ¿sabes? Sí, fíjate que con ese diccionario de mexicanismos abre su libro un querido amigo periodista que se llama Nacho Lozano, que se llama Macho Menos, su libro. Claro, sí. Nacho es un amor. Sí, yo escribí el epílogo de ese libro, y que justo es un libro que lo que hace es escuchar a las mujeres. También, tú ya lo decías también, Antonella, pero creo que con ese llamado también escuchar a las mujeres, ¿no? No explicarnos cómo tiene que ser nuestra lucha, no mirarnos desde lejos, escucharnos, validarnos, creernos, leer autoras, ¿no? Leer novelas escritas por mujeres, ensayos, cine hecho por mujeres, o sea, porque solamente así vamos a poder tener una conversación
una conversación real, ¿no? Nacho Lozano justamente dice, parece que la mitad de la humanidad oprime a la otra. ¿De dónde surge esa hazaña, ese odio contra las mujeres? ¿Es miedo? ¿A qué? ¿A quién? ¿Por qué? Pero esa chamba del por qué no nos toca solo a nosotras hacerla. O sea, tenemos que hacerla en conjunto. Así que, pues con eso nos despedimos. Qué increíble platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Antonella, Laura y Lucía. Y gracias al Departamento de Comunicación por habernos invitado a tener esta conversación en Así lo vivimos.